Bien, gracias y paz a todos. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre el anteúltimo tema de nuestro curso. Eso ya para que se pongan contentos. Bien, sería el punto 7, que es sobre la antropología, pero no vamos a ver lo que es antropología propiamente dicha. Es muy largo, digamos, ¿no? Entonces yo pensé tomar un aspecto antropológico muy, digamos, importante hoy en día, que es la libertad. La libertad que tiene que ver después con la obligación moral. Obligación no significa imposición, sino el latín op es estamos ligados con un bien, estamos ligados con un valor. Bueno, ahí entramos al tema de la moral. Pero siempre eso supone una opción libre. Bueno, el tema es que, hablando de libertad, nosotros esencialmente somos libres. Eh, Constantemente actuamos. Podemos pensar en lo que querramos, pero siempre estamos actuando, en acción. Y esto supone siempre opciones libres. Y en esas opciones libres estamos solamente nosotros, estamos solos. Por ejemplo, si uno tiene una duda acerca de si hacer esto o hacer aquello, y bueno, normalmente uno consulta a uno, consulta a otro, a 5, a 10, pero estos siempre van a quedar fuera. Cuando llega el momento de tener que optar, y bueno, es optar uno solo el que opta, ¿no? Entonces, es una condición, digamos, ineludible del ser humano, digamos, ¿no? Eh, Estas opciones libres, digamos así, eh, tenemos que, digamos, desarrollar un poco lo que es la característica propia entonces ahora de nuestra libertad, porque no es una libertad absoluta, es una libertad solamente humana. Quiere decir de que nuestras opciones de alguna manera dependen o surgen de un fondo no voluntario, no querido. No nos construimos absolutamente a nosotros mismos según el creer o la idea que tengamos en el momento. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Un deportista, un atleta, evidentemente que se esfuerza todas las mañanas, hace todo su gimnasia, etcétera, todo lo que implica el ser un buen atleta. Uno lo admira, pero ¿qué es lo que lo empuja a eso? Es lo que generalmente se llama pasión. Él tiene pasión por el deporte, tiene pasión por esto. Por eso se desarrolla y opta y su libertad se empeña en este sentido. Está llevado por la pasión. Este, Otros, por ejemplo, que no tienen esa pasión, evidentemente el atletismo o el deporte no le importa. Y la palabra pasión, fíjense que significa padecer. Es algo que no es querido en nosotros, sino que nos empuja desde abajo, desde el fondo, digamos así, ¿no? Y ahí, sobre eso se monta nuestra libertad. O pensemos también en los artistas, pintores, buenos músicos, etcétera. Y bien, ellos tienen de alguna manera el don, algo nato, algo adquirido, que les posibilita ser artistas en distintas ramas. Si yo no tengo el don para la música, y bueno, no basta aprender un pentagrama y no sale. O sea, se necesita el don, digamos, ¿no? Está dotado para eso. Entonces, la libertad que supone que alguien se dedique a este arte, se perfeccione, bueno, está motivado por ese don que tiene. Tiene que estar dotado para eso. Bueno, podríamos dar muchos otros ejemplos. La amistad, el amor, por ejemplo. Esto surge por una simpatía natural, puede ser
algún aspecto físico, etcétera, que despierta en uno, y bueno, ahí surge esto que llamamos amor o amistad. Por el mero querer, yo no puedo obligar a otra persona a quererme, ¿no? Porque no depende de eso. Entonces, mi libertad no es absoluta. Depende siempre de otro factor inconsciente, no voluntario, no querido, más de en nosotros. Pero vayamos a otros ejemplos para ver también ahora lo positivo, porque todo esto que yo estoy diciendo, cuando la libertad asume todo esto y la persona se desarrolla libremente en un sentido como atleta, como músico, como artista, etcétera. Pero vayamos a cosas un poco que nos asemejan más a los animales, que es el fondo biológico nuestro. Eh, eh, estamos formados de materia y necesitamos, nuestras células reclaman, digamos, siempre nuevos nutrientes. Y eso se traduce en forma de hambre. En eso nos semejamos a los animales. Tanto el animal como el ser humano es el mismo fenómeno. Llega un momento en que tienen hambre. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está que como el animal actúa solamente por instinto, ¿no? Se lanza a devorar, por ejemplo. El ser humano, como no actúa, tiene instintos, pero lo decisivo es su libertad. Él asume esa sensación de hambre y se sacia de una manera diferente al animal. Si, por ejemplo, esperamos a que todos estemos sentados en la mesa, eh, se come con determinadas formas de urbanidad, ese hambre, ese motivo de satisfacción de hambre, se transforma ahora en un acto de comensalidad. Cuando queremos festejar un acontecimiento o festejar a alguien, lo hacemos siempre con una comida bien preparada, etcétera. Fíjense cómo ese fondo no voluntario, no querido, biológico, que nos exige a nosotros satisfacer el hambre, el ser humano la satisface de una manera humana, la transforma en un acto cultural. Entonces podríamos decir así que por un lado la libertad se monta siempre o está motivado por algo no querido. Y por otro lado, todo ese mundo del fondo nuestro, de emociones, pasiones, etcétera, ¿no? Todo eso tiene por vocación ser asumido por la libertad, humanizado entonces. Es interesante ver la riqueza que significa, digamos, entonces la naturaleza de nuestra libertad, que por eso es solamente humana. Pero podemos ver que hay otros factores también importantes que inciden y que condicionan nuestra libertad, positivamente o negativamente, ¿no? Pongamos por caso los hábitos. El hábito se va formando en nosotros como algo natural, pero a partir de actos. Uno repite un determinado acto y llega un momento en que lo hace mecánicamente, casi podemos decir así. El ejemplo quizás más claro es, vamos por caso, aprender a manejar un auto. Al principio, uno tiene que andar pensando qué movimiento hacer. Primero tengo que apretar el embrague, después tengo que hacer un cambio, la primera para adelante, y después tengo que aflojar y acelerar, y después tengo que otra vez apretar y pasar a segunda y así sucesivamente. Al principio uno tiene que prestar atención a cada. La repetición de esos actos lleva un momento en que uno maneja sin darse cuenta. Hace todos estos movimientos espontáneamente como si estuviera caminando por la calle. Bueno, eso es un hábito. Y el hábito entonces es maravilloso porque nos facilita la vida. Fíjense que si nosotros en todas las cosas tendríamos que estar decidiendo puntualmente, sería un martirio. Eso nos pasa, por ejemplo, en la experiencia de los estudiantes. Les pasa, ¿no? Llegan las vacaciones y bueno, perdón, este, bueno, ya se para, ya para. ¿No?
Llega un momento en que uno estudia espontáneamente, pero sé que en las vacaciones uno pierde el hábito y después volver a estudiar significa un esfuerzo. Hay que ponerse hasta que adquiera otra vez el hábito, ¿no? Entonces, el hábito condiciona, pero también el hábito nos puede llevar a algo negativo, ¿no? Si uno se acostumbra hace actos repetidos de algo indebido, bueno, llega un momento que lo hace espontáneamente y a veces es imposible cambiar el hábito. Ese es el drama. Lo mismo después el carácter y el temperamento. Cada uno tiene su carácter, su temperamento, ¿no? Algunos son más serios, otros más jocosos, etcétera. Y bueno, eso lo hemos adquirido, ¿no? Y condiciona entonces también nuestra libertad. La herencia genética, ¿no? De nuestros padres, ¿no? El lugar y el momento donde nacimos, esto no somos libres, ya se dio. Si uno hubiera nacido en otro país, toda la vida sería distinta probablemente. También la edad, el crecimiento, el subconsciente, la vida misma en última instancia. Bueno, todo esto son factores que hacen que nuestra libertad sea bastante, digamos, compleja y rica al mismo tiempo, ¿no? Y esto significa que es una libertad totalmente humana o meramente humana, no absoluta. Solamente Dios, como el Espíritu puro, tiene voluntad absoluta. Porque Dios actúa, como Dios es el sumo bien, actúa necesariamente siempre difundiendo su bondad. Y esto es de una vez para siempre. El ángel, por ejemplo, en el instante de su creación hizo la única opción de su existencia, a favor de Dios o en contra. Y esto es definitivo, et- porque es el acto de un espíritu. En cambio, nosotros seres humanos somos espíritus encarnados. Es decir, dependemos de nuestra condición física, material, en todo lo que dije antes, digamos, ¿no? Entonces, este, no es absoluto. Por lo tanto, nosotros, por eso mismo, por los hábitos y por un montón de factores, nosotros podemos elegir mal también. Ahora, para nosotros, en el fondo, eso es una ventaja. ¿Saben por qué? Porque si yo elijo mal hoy, mañana me puedo arrepentir y puedo reordenar mi vida en base a mi libertad. El espíritu puro no. Los que han rechazado a Dios en el instante de su creación están, digamos, en un estado de condenación eterna, ¿no? Nosotros tenemos esa ventaja, podríamos decir así, de poder arrepentirnos y rehacer nuestra vida. Bueno, ahora, esto significa que después hay que pasar a otro nivel, que es la libertad y la opción moral, digamos, ¿no? Eh, Necesariamente debemos optar y debemos saber cuáles son los verdaderos valores, los verdaderos bienes, ¿m? Que eligiéndonos nos permiten desarrollarnos, ¿no? Verdaderamente, de forma verdaderamente humana. Claro, algunos filósofos, por ahí yo lo he leído, que tienen una visión más bien biologista del ser humano, por ahí han dicho, eh, sería mucho mejor quedar a nivel del animal que actúa por instinto, porque el animal actúa de una forma infalible, de acuerdo a su instinto. Bueno, por eso Sartre por ahí dice, estamos condenados a la libertad. Pero esto precisamente habla de nuestra grandeza, ¿no? Nos formamos y desarrollamos y crecemos en base a nuestras opciones. Por eso es tan importante tener en cuenta cuáles son los verdaderos valores realmente para que nosotros podamos elegir bien. Eh, por eso voy a leer un párrafo de André Leonard, que tiene un libro que se llama El fundamento de la moral, y él dice así, porque en el fondo nosotros, cualquier opción que hacemos de alguna manera, siempre la hacemos para estar bien. A veces hacemos el mal bajo la forma de bien, pero siempre lo que queremos es lo que es bien para nosotros. Por eso es importante ver objetivamente cuáles son los verdaderos bienes, digamos, ¿no? Bueno, cuando dice que nuestra libertad es meramente humana, Leonard dice, no sucede lo mismo con Dios, como ya he dicho.
Cuando Dios hace el bien y Dios no hace otra cosa, no tiene por encima de sí una regla moral en la que podría o debía inspirarse. Siendo absoluta su libertad infinitamente sabia, Él mismo es el bien. En nuestro caso, por el contrario, nos basta con actuar libre y lúcidamente para obrar el bien. Y por esta razón, repitámoslo, la exigencia de realización de nuestro propio bien reviste la forma de un valor que interpela a nuestra libertad. Entonces nosotros tenemos que elegir constantemente, ¿no? Y en este sentido decimos estamos ligados a la norma moral, obligados, digamos, a una norma moral en conciencia, digamos, como tal. Bueno, es importante tener en cuenta entonces que todo esto es debido a nuestra condición de seres espirituales y físicos, materiales al mismo tiempo. Hay una unidad sustancial entre espíritu y materia en nosotros, ¿no? Y esto, en gran parte, hoy en día hay toda una corriente que desconoce esto. Se vuelve de alguna manera a lo que era el antiguo, ¿cómo que se llama? Dualismo. Es decir, pensar que el cuerpo es una cosa y el alma ha sido caída o vino de otro lado. El alma es pura, por lo tanto el cuerpo no. Y hay hoy en día una mentalidad como que impulsa esta idea de que uno puede autoconstruirse, no aceptar su naturaleza biológica, rehacerla de alguna forma de acuerdo a una idea, una ideología, etcétera, digamos, ¿no? Eh, y esto es realmente grave, podemos decir así. Pensemos que nosotros, desde el punto de vista nuestro físico, somos producto de la naturaleza también, en ese aspecto. Somos producto de una evolución de la naturaleza. Somos naturaleza. Y por lo tanto, si nosotros actuamos en contra de la naturaleza, en última instancia estamos actuando contra nosotros. Miren, hay un libro de un psicólogo alemán llamado Philipp Lerch, que yo leí hace mucho, que fue escrito ya en los años 40, y él dice de que para el occidental el mundo se ha desanimado, o sea, ha perdido el alma, ha perdido el sentido, la significación. ¿Por qué? Porque desde el racionalismo, dice él, nos hemos acostumbrado a ver el mundo a través de conceptos racionales exclusivamente. El mundo está allá y yo soy acá. Que yo estoy como, soy diferente del mundo, estoy por encima del mundo y por lo tanto es algo que yo puedo, digamos, manipular, aprovechar según un querer nomás. Bueno, ese es el gran drama que hablamos hoy de lo que es la consecuencia de este pensamiento. El mundo está ahí para que yo lo aproveche de cualquier forma que sea, normalmente por intereses económicos o lo que fuera. Pero ahí tenemos el problema de ecología. Si nosotros atentamos contra la naturaleza, atentamos contra nosotros mismos. Y lo mismo pasa con cada ser humano. Uno tiene un fondo, una realidad biológica que no, yo no la puedo cambiar a voluntad. La he recibido. Entonces, mi libertad tiene que contar con eso, ¿no? No es una libertad absoluta que pueda hacer de mí algo completamente diferente a lo que soy. Y este es precisamente el gran problema que se habla hoy de la ideología de género, por ejemplo, ¿no? Yo no voy a abundar en esto, pero sí les voy a remitir a algún artículo, ¿no? Que lo pueden ver en el diario, y voy a leer simplemente unos dos párrafos de una entrevista que le hace una periodista de Infobae, que es Claudia Peiró, a un profesor Leonardo Orlando y tiene el título, la feminista desprecia al hombre deconstruido que ella misma creó. Entonces, dice justamente la educación sexual integral o la CLAESIS, tal como se está dictando actualmente, consiste en estas verdades, entre comillas,
Dice, lo primero que hacen es decirle a los niños desde 4 a 5 años que su sexo biológico no tiene nada que ver con lo que ellos quieren ser. Fíjense, separan la biología de lo que uno quiere hacer. Sí, los contenidos, dice de ESI, tal como están formulados actualmente, constituyen una verdadera aberración desde el punto de vista científico, dice este profesor Orlando. La palabra mujer no aparece. Se habla de personas embarazadas, personas que menstruan. No aparece tampoco la palabra homosexualidad. Todo es los colectivos LGBT1, o sea, una terminología militante. Más allá del lenguaje, se dice que el sexo se asigna al nacer. Es como decir que se asigna el color de los ojos. Es decir, no se respeta. El que nace varón es varón y el que nace mujer es mujer y eso no se lo respeta. Se cree que es algo diferente a la conciencia, a la libertad del uno y yo puedo construirlo a mi criterio, a mi gusto. Quienes niegan la naturaleza humana tienen una fijación desde siempre con los niños. Es esta idea del hombre nuevo que se puede crear de cero. ¿Mm? Bueno, es decir, en el fondo estamos acá con el mito de Prometeo que sube al cielo y roba el fuego para hacer lo que quiere, o la gran tentación del paraíso, la serpiente, serán como dioses. Y bien, el gran problema, para terminar con una cita de Václav Havel, que fue presidente de Checoslovaquia allá que en la revolución de Terciopelo, que se dice en el año 88 por ahí, para independizarse del régimen soviético, él tiene una frase que a mí me llamó la atención, dice, el problema hoy es que vivimos en un mundo postmoderno donde todo es posible y casi nada cierto. Hoy en día todo es posible y casi nada cierto. Es un gran problema en el cual estamos viviendo hoy y en el cual nosotros, con la recta conciencia, con un buen conocimiento de lo que es el ser humano, y debemos ser capaces de actuar libremente en este sentido, para formarnos como seres humanos y no pretender crearnos por pura voluntad en otra cosa. Porque así como uno destruye la naturaleza, uno puede destruir la naturaleza de cada individuo. Entonces, en última instancia, nos destruimos a nosotros mismos. Bueno, en la hoja que yo les voy a, en el texto que les voy a compartir al final, tienen ahí todo el link para que lo puedan ver directamente ustedes. Incluso ahí esa misma entrevista está en un video. Bueno, muchísimas gracias por hoy y que Dios entonces siempre los bendiga.